Saludos cordiales, estimados alumnos. En este video conoceremos la valoración aduanera. Dentro de esta lección aprenderemos la determinación del precio pagado o por pagar, así como los métodos para valorar mercancías idénticas y mercancías similares. Es muy importante que el empresario importador y su asesor en el proceso de importación conozcan sobre la valoración aduanera, ya que esto les ayudará a evitar arbitrariedades por parte de la administración aduanera. Servirá además para evitar ciertas incidencias que pueden presentarse en el proceso y que pueden repercutir en los costos tributarios. Además, ayudará a tener un papel más proactivo en el proceso, reduce el impacto financiero y evita los retrasos en el levante de la mercancía, entre otros factores importantes. Es menester mencionar que la valoración aduanera está únicamente relacionada a los procesos de importación, puesto que las exportaciones están exentas del pago de tributos, por lo tanto el valor de salida del producto no es fiscalizado por la aduana. Comencemos hablando un poco sobre las diferencias entre el valor en aduanas y el valor comercial del producto. Lo primero que debemos tener claro es que el valor en aduanas no es lo mismo que el valor CIF de la mercancía, ya que a este último se le pueden hacer una serie de ajustes que veremos más adelante. Ahora bien, el valor en aduanas es un procedimiento utilizado para determinar el valor que tiene la mercancía importada una vez que llega a la aduana, y el mismo será fijado por el criterio de la administración aduanera, independientemente de los criterios del negocio que se hayan llevado a cabo por dicha mercancía. La importancia de establecer el valor aduanero radica en que este valor será la base imponible para la tributación. Por otro lado, el valor comercial es el que hemos pactado con el proveedor para la compra de la mercancía, con los descuentos, condiciones y cláusulas que de manera bilateral se hayan acordado durante el proceso de negociación entre el comprador y el vendedor. Es muy importante recalcar que no necesariamente el valor que la administración aduanera señale para un producto determinado es el mismo valor que ese mismo producto tiene en el mercado común. Veamos ahora qué diferencia el valor aduanero del valor comercial. En la determinación del valor aduanero, tal como lo indicamos antes, debe intervenir de manera inevitable la administración aduanera, mientras que en el valor comercial el precio se determina mediante las negociaciones de las partes interesadas. Además de esto, la administración aduanera debe aplicar un criterio uniforme en la determinación del precio, mientras que el valor comercial es determinado por diversos factores como la oferta y la demanda en el mercado y las negociaciones entre las partes. Finalmente, la administración aduanera no solamente se va a interesar en nuestra transacción de manera particular, sino en todos los procesos de importación similares al nuestro, mientras que en el proceso de determinación del valor comercial únicamente están involucrados los intereses de las partes intervinientes en la negociación. En cuanto a la asignación del valor en aduanas, hay que tener en consideración que esta no es un capricho o una decisión arbitraria de la administración aduanera. La misma está sustentada en 6 métodos de valoración aduanera creados por la Organización Mundial de Comercio, conocida como OMC, contenidos en los artículos del 1 al 8 del Acuerdo de Valor GATT de 1994. En este acuerdo se describen los principios y parámetros bajo los cuales la administración aduanera debe asignar un valor a una mercancía objeto del comercio internacional. Este acuerdo de valoración, que rige a nivel mundial, se personaliza un poco más con la emisión de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual establece bases aún más específicas para la valoración aduanera, pero teniendo siempre como piedra angular el Acuerdo GATT. Todo esto viene a complementarse a nivel nacional con el Reglamento Nacional de Valoración del Perú, sancionado en el Decreto Supremo 186-99 de Economía y Finanzas. Tal como ya hemos mencionado, la OMC en el año 1994 estableció 6 métodos de valoración aduanera. El primero de ellos denominado valor de transacción de mercancía importada, comúnmente conocido como el precio pagado o por pagar, que no es más que el precio que se ha cancelado por la mercancía que se desea importar. Este es el método de valoración aduanera más conocido y más aplicado en la actualidad. Para que se pueda aplicar este primer método de asignación son necesarias diversas condiciones. Primero, debe existir obligatoriamente un proceso de compra-venta internacional, es decir, que esta asignación no aplica ni para la mercancía entregada a consignación ni para los obsequios. Segundo, no debe existir restricciones o condiciones para la comercialización de la mercancía en el país de destino.
Tercero, no debe existir tampoco ningún tipo de condiciones sobre el precio de la mercancía. Cuarto, no debe existir reversión o cesión del producto final a cambio de beneficios como descuentos en el precio. Y quinto y último, no debe existir vinculación entre el vendedor y el comprador. Un ejemplo claro de esto son las empresas pertenecientes a un mismo grupo corporativo. Si se presenta alguno de estos casos, entonces debe ser valorado a través de otro método, por lo general el método 2 o el 3. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que la aduana puede adicionar al valor pagado o al valor por pagar? Tenemos diversos aspectos, entre ellos las comisiones de ventas, el costo y gasto de embalaje, los elementos y piezas incorporadas a la mercancía, los materiales de producción, el diseño, trabajo artístico o de ingeniería, así como lo referente a patentes, licencias o marcas, derechos de autor, siempre que no estén ya incluidos en el precio pagado o en el precio por pagar. Ya que conocemos cuáles son los elementos que pueden adicionarse al precio pagado o por pagar, veamos ahora cuáles son aquellos elementos que pueden restarse del mismo. Entre ellos tenemos los impuestos aplicables en el país de importación, intereses, transporte posterior a la importación y los gastos de construcción, instalación o asistencia técnica posterior a la importación. Es importante mencionar que estos elementos pueden restarse siempre y cuando se distingan del precio pagado o del precio por pagar por la mercancía. Por otro lado, es muy importante mencionar que existen diversos tipos de descuentos que la aduana puede o no admitir para calcular el valor de la mercancía. Entre los descuentos admitidos se encuentran los descuentos por cantidad, descuentos por nivel comercial, descuentos por pago de contado y descuentos por garantía. Mientras que en los descuentos no admitidos tenemos descuentos fortuitos, descuentos por muestra, descuentos por pago anticipado, descuentos por retraso de entrega y descuentos por retroactividad. Hablemos ahora un poco acerca del marco jurídico nacional que regula la valoración de mercancía. En el año 2013, el Tribunal Fiscal, cuyas decisiones son de carácter vinculante, emitió la Resolución 3893, la cual indica que todos los documentos que busque dar fe del precio pagado o por pagar, como vouchers o cartas de crédito, debe hacer referencia a la factura comercial o al contrato de compraventa. Y además debe tener trazabilidad, es decir, que debe haber coherencia total entre la proforma, la orden de compra, la factura, el contrato, la transferencia y los registros contables de la transacción. Esta es la fórmula para no tener problemas al momento de someter la mercancía a la valoración por parte de la aduana. Continuando en el plano nacional, hay una figura dentro del Decreto Supremo 18699 llamada duda razonable, que forma parte del primer método de valoración aduanera. Esta figura representa las dudas o vacilaciones que puede tener la aduana con respecto al precio que nosotros hemos declarado como pagado o por pagar por la mercancía importada. En este caso, la Administración Aduanera emite la notificación de la duda razonable al importador y el mismo tiene un plazo de 5 días, prorrogables por 5 días más, para sustentar su declaración con la documentación correspondiente. Una vez entregados los medios probatorios, la Administración Aduanera tendrá 3 meses para decidir al respecto. No obstante, en casos especiales, la misma cuenta hasta con 1 año para resolver la incidencia. En caso de presentarse una duda razonable, puede el importador igualmente retirar la mercancía, apoyándose en lo establecido por la Organización Mundial del Comercio en su acuerdo de valor en el artículo 13. Es importante destacar que, para realizar el retiro de la mercancía, el importador deberá presentar garantía suficiente mediante fianza, depósito o cualquier otro medio a fin que la Administración Aduanera considere conducente. Pasemos ahora a conocer el segundo método de valoración aduanera, llamado valor de transacción de mercancías idénticas. Cuando la Administración Aduanera no puede determinar el precio a través del primer método, bien sea por la presencia de reversión, condiciones o cualquiera de las situaciones que hemos mencionado con anterioridad, puede recurrir entonces al segundo método, que implica la asignación del valor de la mercancía calculado con respecto a otras mercancías de idénticas características. Para llevar a cabo esta valoración es indispensable que se reúnan 3 condiciones. Primero, las mercancías deben ser iguales en todos los aspectos, desde los físicos hasta los de calidad.
Segundo, ambas mercancías deben haber sido producidas en el mismo país y por el mismo productor. Y tercero, ambas mercancías deben tener el mismo país de destino o de importación. Es importante destacar que, cuando no existan mercancías idénticas producidas en el mismo país y por el mismo productor que sirvan para valorar la mercancía que estamos importando, podrán considerarse mercancías producidas en el mismo país pero por un productor diferente. Asimismo, las diferencias mínimas no impedirán jamás que dos mercancías se consideren idénticas, con la finalidad de aplicar este método de valoración. Para finalizar esta lección, hablemos sobre el tercer método de valoración llamado valor de la transacción por mercancías similares. En cuanto al cálculo de valor de la transacción, este se calcula de la misma manera que en el segundo método. Sin embargo, las condiciones que se deben reunir son distintas. Entre ellas tenemos que las mercancías se asemejen en gran medida en composición y características, que cumplan la misma función y sean comercialmente intercambiables, y que ambas mercancías hayan sido producidas en el mismo país y por el mismo productor. Para que se pueda aplicar este método de valoración, las mercancías deben haber sido importadas al mismo país de destino y la importación debe haberse realizado en el mismo momento o en un momento aproximado. De esta manera, culminamos esta lección referida a los tres primeros métodos de valoración aduanera. Los espero en una próxima oportunidad.